Capítulo 9. Ayudar a otros a recorrer el camino. El simple hecho de preguntar amorosamente a alguien que vive un duelo por una pérdida, ¿qué pasó? O el acercarse a quien acaba de perder a un ser querido para pedirle sin morbosidad que nos cuente cómo fue, permite al que está dolido vivir su experiencia y con ello facilita la integración de la pérdida, aunque obviamente le sea muy doloroso contestar. Los amigos, familiares lejanos y vecinos que preguntan por ello con genuino interés y se quedan al lado del que vive la pérdida ayudan a dejar parte de la pesada carga de dolor y angustia para recorrer el camino de las lágrimas más liviano. Escuchar, acompañar, preguntar, estar. Acciones que ayudan en el duelo. ¿Qué es ayudar en un duelo? El procedimiento es muy semejante al que el médico o la enfermera realizan cuando se limpia una herida. Descubrir, higienizar, sacar restos inútiles de tejidos destruidos, ayudar a la cicatrización. Duele enormemente, sobre todo al principio, pero poco a poco disminuye el dolor y se aleja el riesgo de una complicación gracias al proceso de curación. El proceso de asistencia consiste en ayudar a los que elaboran un duelo para que puedan. Primero, aceptar la pérdida. Segundo, expresar libremente el dolor propio de la aflicción. Tercero, reubicarse sin el difunto. Cuarto, resituar emocionalmente al difunto en la vida de lo que se queda. Con este capítulo no pretendo forzarte a que quieras estar con tu amigo que llora una pérdida. Lo que sí pretendo es aportar algunos datos probadamente útiles para que, si estás decidido a acompañarle, tu ayuda sea más eficaz. Si bien voy a referirme especialmente al duelo por la muerte de un ser querido, la mayoría de las pautas explicitadas abajo se corresponden absolutamente con las vivencias de quienes elaboran duelos por otro tipo de pérdidas, afectivas, materiales o espirituales, por ejemplo. Creo que es importante empezar por saber que el duelo no es una enfermedad en sí mismo. Sin embargo, a pesar de esta certeza, podemos observar los siguientes datos. El 90% de las personas sufren trastornos del sueño durante el duelo. El 50% padecen pseudoalucinaciones auditivas o visuales. El 35% dicen tener algunos síntomas similares a los que condujeron al fallecido a su muerte. 10% de los parientes más cercanos y amigos íntimos enferman gravemente durante el primer año de duelo. Los suicidios y las muertes por accidentes son 14 veces más frecuentes entre los que han sufrido en el último año la pérdida de un ser querido que en la población general. Todos los que atraviesan un cambio importante están obligados, a pesar de sus turbulentas emociones, a adaptarse en varios niveles, reorganizando los sistemas de comunicación con el mundo. Ya no está el otro para hacerlo, ajustando las reglas al funcionamiento del sistema, nada es igual, todo ha cambiado, y redistribuyendo los roles que antes estaban asignados de una manera ahora impracticable. De algunos me haré cargo personalmente y de otros deberá ocuparse alguien más. Como condición para entrar en algún momento a la nueva realidad, la vida sin. Estos datos por sí solos nos obligan a darnos cuenta de cuán necesarios somos para nuestros amigos que se encuentran elaborando un duelo. Si bien la mejor herramienta para esta ayuda es el amor, cuánto mejor será nuestra presencia y acompañamiento si además de nuestros sentimientos y cuidados fuéramos capaces de aportar la comprensión adicional que nos da tener algún conocimiento de lo que está sucediendo dentro del que pena y algunas herramientas para aliviar su dolor. Para poder acompañar saludablemente a un familiar o amigo que ha perdido algo o a alguien valioso, es posible hacer muchas cosas, pero es necesario dejar de hacer algunas otras. Transcribo aquí abajo una pequeña lista incompleta de algunas premisas importantes. Tener en cuenta las actitudes que no ayudan. Estas son: no le digas que lo comprendes si no pasaste por una situación similar. No hagas lo que hace la gente porque es lo que se acostumbra. Decídete ayudar
hasta donde tu corazón te pida y no hasta donde tu cabeza te exija. Nunca hagas lo que no quieres hacer. No intentes buscar una justificación a lo que ha ocurrido. No te empeñes en animarlo ni tranquilizarlo. Posiblemente lo que más necesita el otro es que lo escuches. No le quites importancia a lo que ha sucedido hablándole de lo que todavía le queda. No intentes hacerle ver las ventajas de una nueva etapa en su vida. No es el momento. Evita las frases hechas. La incomodidad nos mueve a recurrir a expresiones que no ayudan para nada. Por ejemplo, tienes que olvidar, ha sido así mejor, ha dejado de sufrir, el tiempo todo lo cura, mantente fuerte por los niños, es la voluntad de Dios, es la ley de la vida. No, hay que dejar que se desahogue. Sentir y expresar el dolor, la tristeza, la rabia o el miedo frente a la muerte de un ser querido es el mejor camino que existe para cerrar y curar la herida por la pérdida. Estás equivocado si piensas que dejarlo llorar no sirve más que para añadir dolor al dolor. Estás equivocado si crees que ayudar a alguien que sufre es distraerlo de su pesar. Es mediante la actualización y la expresión de los sentimientos que la persona en duelo se puede sentir aliviada y liberada. No temas nombrar y hablar de la persona fallecida por miedo a que se emocione. Si llora, no tienes que decir o hacer nada en especial. Lo que más necesita en esos momentos es tu presencia, tu cercanía, tu compañía y tu afecto. Tampoco temas llorar o emocionarte con su llanto. No hay nada de malo en mostrar tu pena, en mostrar que a ti también te afecta lo que ha pasado, en mostrar que te duele ver a tu amigo o familiar en esa situación. Lo que más necesita el que está de duelo, por lo menos en estos momentos, es una oreja para poder hablar, un espacio para sentirse débil y un hombro para llorar. Esta es quizás la premisa más importante para recorrer el camino de las lágrimas con un ser querido. Nunca interrumpas la expresión del dolor. Mucha gente corta intencionalmente las expresiones emocionales del otro con una supuesta intención de protegerlo de su sufrimiento, pero ocultando, a veces sin ni siquiera saberlo, la verdadera intención, que es protegerse de sus propias emociones dolorosas. Hablar del ser querido que ha muerto. Es imprescindible cuando estamos cerca permitirle al que está de duelo que hable todo el tiempo y todas las veces que lo necesite el difunto y participar con naturalidad de este diálogo. Una pareja de padres que atendió una vez decía: los parientes y los amigos rehúyen hablar o pronunciar el nombre de nuestra hija. Desvían la conversación hacia cualquier otro tema. Tal vez tengan miedo de alterarnos o hacernos llorar. Quizás creen que la muerte de un hijo es contagiosa. ¿Pero qué pretenden? ¿Que la olvidemos? ¿Que no lloremos más? Hay que animarse a compartir con tu amigo los recuerdos de la persona fallecida. Ver fotos, contar anécdotas. Recordar a la persona amada es un consuelo para los supervivientes. Repetir y evocar los recuerdos es parte del camino que tienen que recorrer para sanar su herida. Procurar el tiempo necesario para el duelo. Si no sabes qué decir, no digas nada. Escucha, estate presente, sin pensar que tienes que dar consejos constantemente o estar levantando el ánimo. No palmes su espalda mientras le dices que tiene que sobreponerse. Ya lo hará a su tiempo. El principio del cambio de las lágrimas suele ser muy acompañado, pero a poco de andar, la mayoría de los que se acercaron y prometieron seguir han desertado. El contacto puede mantenerse de muchas maneras. Una visita, un café, un paseo, una carta, un email o una llamada telefónica pueden romper su soledad y recordarle al ser querido que allí estamos. Las fiestas y los aniversarios son momentos particularmente dolorosos en los que suele ser muy importante estar cerca de la persona en duelo. Uno de los reclamos que silenciosamente hacen aquellos que elaboran un duelo es: ¿dónde está ahora, un año después, todos los que se ofrecieron a acompañarme? Colaborar en las tareas. Si no sabes qué hacer, piensa en cómo podrías colaborar en algunas tareas cotidianas. La ayuda en el papeleo suele ser la mejor manera de dar una mano en los primeros momentos. La más desacreditada de las ayudas y una de las más importantes
es ayudar a establecer y llevar adelante los rituales funerarios, el entierro, el velatorio, los avisos fúnebres, porque en momentos difíciles los ritos son importantes. Este es uno de los roles que solo los amigos de corazón se atreven a desempeñar. Todas las sociedades han desarrollado rituales, costumbres o ceremonias alrededor de la muerte de un ser querido. Los ritos cambian de cultura en cultura y de tiempo en tiempo, pero su sentido es siempre el mismo: cumplir por lo menos con 5 importantes funciones. 1. Preservar a los supervivientes y ayudarlos a enfrentarse a la muerte. 2. Mostrar la realidad de la pérdida y la expresión pública del dolor de los familiares y amigos. 3. Hacer reconocer la pérdida al grupo social y permitir la expresión de solidaridad y apoyo. 4. Despedirse del muerto. 5. Reconfirmar que el grupo continúa viviendo, celebrando el triunfo de la vida. La ayuda terapéutica. Las intervenciones psicoterapéuticas para el duelo son variadas e incluyen terapia individual y de grupo. Sabemos que los métodos que fueron efectivos con el tratamiento de duelos muy complejos difieren de los necesarios para los menos complejos. Sin embargo, la lista de estos métodos de tratamientos más usados y efectivos, según las encuestas mundiales en los últimos 5 años, incluyen grupos de ayuda mutua autogestionados, psicoterapia dinámica de tiempo limitado, intervención de comportamiento cognitivo, tratamiento farmacológico con terapia de apoyo, desensibilización progresiva del trauma, talleres y laboratorios temáticos gestálticos. La mayoría de los duelos transcurren sin complicaciones, los duelos normales, y se completan saludablemente dentro de un tiempo razonable sin intervención externa. El apoyo de los grupos sociales, familiares y amigos, así como el aporte de personas calificadas o profesionales entrenados, puede de todas formas ayudar a mejorar la calidad del proceso del duelo. Las metas de orientación para la ayuda descritas por Worden son 10. Ayudar a la persona en duelo a aceptar la pérdida, invitándola a hablar acerca de ella y de las circunstancias que la rodearon. Ayudar a identificar los sentimientos relacionados con la pérdida: rabia, culpa, ansiedad, tristeza, no criticando su presencia, más bien avalando su expresión. Ayudar a vivir sin el fallecido y a tomar sus propias decisiones. Ayudar a independizarse emocionalmente del fallecido y establecer relaciones nuevas. Ayudar a enfocar su duelo en situaciones especiales como cumpleaños y aniversarios. Autorizar la tristeza, dejando saber qué es lo apropiado e informando de las diferencias individuales de este proceso. Dar apoyo continuo, incondicional y sin límite de tiempo. Ayudar a la persona a entender su propio comportamiento y su estilo de duelo. Identificar problemas irresueltos y eventualmente sugerir ayuda profesional. Escuchar, comprender, escuchar, comprender, escuchar y comprender. Psicoterapia profesional. La terapia es indicación casi obligada en personas que manifiestan un duelo complejo y anormal, porque cuando un paciente se queda estancado en el lugar del duelo y no puede salir durante un pequeño tiempo, él mismo empieza a sentir que no puede hacer nada para salirse de donde está trabado. Ni siquiera puede escuchar a quien lo quiere ayudar, y esta última frase nos conecta con la paradoja. Es una persona que necesita ayuda para poder recibir ayuda. La meta de la terapia en estos pacientes, tanto en individual como en grupo, es identificar y resolver los conflictos de separación que interfieren en la culminación del proceso de duelo. Más que en ningún otro caso, es importante establecer un contrato terapéutico claro para definir tiempo necesario, costo, expectativas y enfoques. Si el paciente se queja de problemas físicos, es imprescindible antes de iniciar un tratamiento descartar cualquier enfermedad. La terapia de duelo requiere hablar acerca de la persona fallecida y reconocer si hay emociones mínimas o exageradas alrededor de la pérdida. Una descripción persistente e idealizada de la persona fallecida puede indicar la presencia de sentimientos ambivalentes de rabia.
La terapia puede ayudar a la persona a ver que la culpa, rabia u otros sentimientos negativos pueden estar interfiriendo en otros más positivos y viceversa. También puede suceder que las complicaciones en el proceso se deban a algún duelo anterior mal resuelto. El duelo relacionado a estas pérdidas anteriores debe ser manejado apropiadamente para poder resolverlo satisfactoriamente. La terapia de duelo incluye el lidiar con la resistencia al proceso de duelo, identificar los asuntos pendientes con el fallecido e identificar y acomodar pérdidas secundarias como resultado del fallecimiento. Por último, el doliente debe ser ayudado a aceptar la condición irreversible de la pérdida y visualizar lo que será su vida después de terminar de recorrer el húmedo camino de las lágrimas. A pesar de resistirme ideológicamente a que sea tomado como norma y menos aún de primera instancia, a veces la medicación terapéutica abre una puerta por donde poder entrar para poder ayudar. Pero atención, la medicación es un parche, no soluciona nada. Nadie pasa el duelo tomando antidepresivos, nadie. Lo único que la medicación puede hacer es abrir la puerta. Y a veces hace falta, pero solo a veces. La mejor droga es sin lugar a dudas la presencia sostenida de quienes amorosamente deciden acompañar al que pena hasta el final de este camino. Y de todas maneras, de ellos se reciben no solo las buenas palabras, sino también muchas veces las malas, bien intencionadas acciones. Las buenas palabras son, por ejemplo, respeto, permiso, compañía, sostén, ayuda, facilitamiento, propuesta, presencia. Y las malas acciones podrían ser forzar, empujar, manipular, salvar, interrumpir, olvidar, invadir, apurar. Aceptemos que puede haber alguien que está muy triste, con mucho dolor, y que con sinceridad no quiere por ahora que lo ayudes a salirse de este lugar. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy respetuoso. A veces es muy difícil saber si estás molestando o estás ayudando. Sumándose al duelo, los manejos de los padres y otros familiares o de algunos amigos, pocos amigos, determinan a nivel social una presión culposa a veces más insoportable que el dolor de la misma pérdida. Me parece bueno acercarse y me parece bien proponer, pero estoy seguro de que hay que evitar los hazlo por mí. A veces escucho, por ejemplo, tienes que salir porque tienes familia, porque tus hijos, porque tu esposo, porque fulano, porque mengano. Y yo digo, puede que sea una buena idea recordarle que hay otras cosas, pero no lo es forzar una actuación, y menos desde la culpa, porque a veces, como dijimos, hay que preguntarse sinceramente si lo que estoy queriendo es ayudarte a salir por ti, o estoy queriendo que tú salgas de tu tristeza porque soy yo el que no soporto verte triste. Ayuda puede ser simplemente llamarle la atención a alguien para que se ocupe de sí mismo. Les digo a los que están de duelo, en medio de este luto que tienes, en medio de este dolor, te llama tu mejor amiga. La mejor amiga que tienes en el mundo te llama y te dice, yo sé que estás mal, pero te necesito. Así que por favor, deja lo que estés haciendo, sal de tu casa, ven y ayúdame. Necesito que me consueles, necesito que me contengas, necesito que me ayudes a amigarme con la vida, porque estoy en un momento muy difícil. Te necesito conmigo de verdad, por favor, ven. A pesar de tu duelo, ¿qué crees que harías? Y en general los dolientes respiran hondo, pero siempre dicen, iría. ¿Irías seguro? Sí. Y entonces agrego como el mago de una feria. Tu mejor amiga eres tú y te estás pidiendo eso. ¿Vas a ir o no vas a ir? El duelo en el niño. Ser completamente honesto con el niño. Acompañar a un niño que ha perdido a un ser querido significa, ante todo, no apartarlo de la realidad en la que está viviendo, con el pretexto de ahorrarle sufrimiento.
Aunque por razones de edad no comprenda todavía lo que es la muerte, es perfectamente sensible a la reacción y el llanto de los adultos, a los cambios de la rutina de casa, a la ausencia del contacto físico con la persona fallecida, es decir, se da cuenta de que algo pasa y le afecta. Solamente evitaremos, siempre que sea posible, que presencie escenas desgarradoras de dolor y pérdida de control de los adultos. Aunque resulte muy doloroso y difícil de hablar de la muerte con el niño, es mejor hacerlo lo antes posible. Pasadas las primeras horas de mayor dramatismo y confusión, buscaremos un momento y un lugar adecuados y le explicaremos, con un lenguaje apropiado para su edad, lo ocurrido. Haremos un esfuerzo por contestar a todas sus preguntas. Si no tenemos alguna respuesta, le diremos sencillamente que no lo sabemos. Para los niños menores de 3 años, la muerte es como un largo sueño del cual en algún momento se despierta. Esto es algo provisional y irreversible. Será, pues, necesario ser pacientes para explicarle una y otra vez lo ocurrido y lo que significa la muerte. Recordar que, para que pueda iniciar adecuadamente el proceso de duelo, es necesario que deje de esperar a su ser querido y llegar a comprender que éste no regresará nunca. Evitar, pues, frases del tipo de «se ha quedado dormido para siempre», porque podríamos inducirlos a rechazar el dormir de noche por temor a no despertar. «Se ha marchado de viaje», no, porque no querrán viajar en tren. «Está muy lejos, muy lejos, muy lejos», no, porque permanecerán aguardando su regreso. Para que el niño entienda qué es la muerte, suele ser útil emplear ejemplos traídos de la naturaleza. Las hojas en otoño, la muerte en los animales, explicarle que los médicos y las enfermeras hicieron lo posible para arreglar el cuerpo, pero es que a veces está tan herido o enfermo que las medicinas no lo pueden curar. Es muy difícil, además de inútil, esconder la causa de la muerte al niño. Permitir y animar al niño a asistir y participar en el velatorio, funeral, entierro. Tomar parte en estos actos puede ayudarlo a comprender qué es la muerte y a iniciar mejor el proceso de duelo. De ser posible, es aconsejable explicarle con antelación qué verá, qué escuchará y el porqué de estos ritos. Permitir al niño ver el cadáver. Muchos niños tienen ideas falsas con el cuerpo. Comentarle que el cuerpo deja de moverse, de respirar, de comer, de hablar, de ir al baño y no siente dolor. Dejarle bien claro que ya no siente nada, ni lo malo, ni el frío, ni el hambre. Antes de que vea el cadáver, explicarle dónde estará, qué aspecto tendrá. Si el niño no quiere verlo o participar en algún acto, no hay que forzarlo. Ocuparse del niño. El niño intuye enseguida que la muerte va a tener muchas consecuencias en la familia. Si los padres o el padre superviviente están demasiado afectados, puede ser conveniente que otra persona se responsabilice de acompañarlo durante esos actos. Es preferible que sea alguien cercano al niño, que le permita expresar sus emociones y se sienta cómodo contestando sus preguntas. El niño puede temer también ser abandonado por el familiar que ha quedado. Hay que asegurarle que aunque está muy afectado por la pérdida, se encuentra bien y no le va a pasar lo mismo. Es bueno decirle, aunque estamos muy tristes por lo ocurrido, que vamos a seguir ocupándonos de él lo mejor posible. Permitir y animar la catarsis emocional. Aunque no siempre las expresen, los niños viven emociones intensas tras la pérdida de una persona amada. Si percibe que estos sentimientos, rabia, miedo, tristeza, son aceptados por su familia, los expresarán más fácilmente y los ayudará a vivir de manera más adecuada la separación. Frases como, por ejemplo, no llores, no estés triste, tienes que ser valiente, no está bien enfadarse así, pueden cortar la libre expresión de emociones e impiden que el niño se desahogue. El niño en general está sintiendo rabia e impotencia porque se da cuenta de que ha sido abandonado y puede expresarlas de muchas maneras.
irritabilidad, pesadillas, juegos ruidosos, travesuras. Es frecuente que dirijan el enfado hacia un familiar cercano o hacia cosas del que ya no está. Es imprescindible permitirle que saque la rabia gritando, corriendo, golpeando, etc., cuidando únicamente que no se lastime a sí mismo. Un buen par de almohadas es una buena idea. Contestar todas las preguntas. Hay que contestar honestamente y de la manera más real posible a todas sus preguntas. Yo creo que si tienen 2 años y el abuelito se murió, hay que decirles, el abuelito se murió, no pasa nada. Somos nosotros los que en realidad nos asustamos de sus respuestas. Cuando muere un ser querido, todos necesitamos consuelo y sentirnos rodeados de un ambiente de confianza y de seguridad. Esto solo puede darse cuando decimos la verdad. En el caso de las familias creyentes, puede ser un buen momento para comentar el sentimiento profundo de que Dios nos ama, está con nosotros y nos acompaña en estos momentos tan difíciles. Dios no nos deja nunca, ni en la vida ni en la muerte. Los niños más pequeños pueden creer que la muerte es contagiosa y pueden pensar que pronto les llegará su turno. Explicarles que no tienen nada que temer. Pueden pensar también que algo que dijeron o pensaron causó la muerte. Dejar bien claro que ellos no son responsables. Los 4 temores más frecuentes del niño son enunciados en general de esta manera. ¿Fue culpa mía la muerte? ¿Me va a pasar a mí cuando cumpla X años? ¿Quién me va a cuidar? ¿Con quién voy a jugar ahora? Lo más habitual es que el niño elabore el duelo alternando fases de preguntas y expresión emocional, con intervalos en que no menciona para nada el asunto. Respetar su manera de afrontar la pérdida. Tener en cuenta que su manera de expresar el sufrimiento por la pérdida no suele ser un estado de tristeza y abatimiento como el de los adultos. Es más frecuente apreciar cambios con el carácter, cambios frecuentes de humor, disminución del rendimiento escolar, alteraciones en la alimentación y el sueño. La persona fallecida puede por un tiempo convertirse en un padre o una madre imaginario. Este comportamiento tiene que ser respetado como necesario para que el niño realice de forma adecuada el duelo. No escondernos de los niños para llorar. No es malo que los niños vean dolor y la tristeza. No tengamos miedo de mostrar los propios sentimientos delante del niño, excepto en manifestaciones violentas. No angustiarse porque nos vean tristes o llorando. Al contrario, esto hará que el hijo se sienta más acompañado y se dé cuenta de que sus sentimientos también son compartidos por los seres que él más quiere. Si ve que los adultos intentan esconder y disimular sus sentimientos, aprenderá pronto a no expresarlos y se sentirá solo con su dolor. Cuando le mostramos lo que sentimos, el niño nos percibe más cercanos y es más fácil que nos diga él también lo que está pasando. Cerca y lejos. Permitirle estar cerca, sentarse a su lado, sostenerlo en brazos, acariciarlo, escucharlo, llorar con él. Es importante para el niño, pero también puede ser adecuado buscar momentos para estar separados. Dejarlo solo en su habitación, dejarlo salir a jugar con un amigo. Si es necesario, tranquilizarlo, haciéndole saber que estaremos ahí cerca por si nos necesita. Reacciones en los niños ante la muerte. Es necesario estar atentos a la aparición de algunos signos de alerta que, si bien en sí mismos no señalan una alarma, deberán ser consultados si se mantienen o se agravan con el paso del tiempo. Por ejemplo, pérdida de interés por las actividades o acontecimientos de la vida cotidiana, dificultades para conciliar el sueño, pérdida de apetito o lo opuesto, miedo de quedarse solo, comportamiento regresivo, por ejemplo, hacerse pis por la noche o hablar como un bebé, imitación excesiva de la persona fallecida, expresiones repetidas del deseo de reencontrarse con el fallecido, actitudes hostiles peligrosas con el afuera o amenaza de daño a su propio cuerpo, fracaso escolar importante o negativa de ir a la escuela,
negación, ansiedad, síntomas físicos o reacciones hostiles. Situación, momificación, idealización y culpa. Aislamiento. Una vez transcurridos los primeros días, cuando se vuelve a la cotidianidad, será conveniente continuar hablando de la persona que ha muerto, recordarla, hablar de lo bueno que nos ha dejado, de sus gustos, de sus ilusiones, y así posibilitaremos que siga viviendo, se vive de otra manera en la mente y en el corazón de nuestros hijos, y ello podrán ir elaborando el duelo por su pérdida. Asegurarles que no olvidaremos a la persona fallecida. Resumiendo, la principal diferencia entre la pena de un niño y la de un adulto es que la del niño puede aparecer de una manera más intermitente que en los adultos, pero el proceso dura mucho más tiempo. El proceso de duelo tiene que ser analizado varias veces durante el desarrollo de la vida de un niño. Durante su proceso de crecimiento, revivirá la pérdida con frecuencia, especialmente durante los eventos importantes en su vida. Al ir de campamento, la graduación en la escuela, el matrimonio, el nacimiento de un hijo. La muerte es una realidad que nos acompaña en nuestra vida. Desde que nacemos, todos sabemos que hemos de morir. Es un hecho natural, pero cuesta mucho tratarlo con naturalidad. Por eso hay que ir preparando el terreno para abordar y hablar de esta realidad con nuestros hijos. Antes de que los hijos se encuentren con la realidad de la muerte de personas cercanas y queridas, hay actitudes y situaciones de la vida cotidiana que ayudarán al niño desde muy pequeño a irse acercando al hecho de la muerte. Por ejemplo, la muerte de un animal doméstico, para explicar que se ha muerto y que ya no volverá a vivir. Los niños no reaccionan ante la pérdida de la misma forma que los adultos y podrían no demostrar sus sentimientos tan abiertamente. Su comportamiento dice más que sus palabras. Los sentimientos de rabia y el miedo a morir o ser abandonados pueden ser evidentes en su comportamiento. Los niños tienden usualmente a jugar a hacerse el muerto para de esta manera sacar sus sentimientos y ansiedades de una manera segura. El jugar les es familiar y por lo tanto seguro para ellos. No ocultar ni mentir. El guardar silencio acerca de la muerte, lo cual indica el tópico, es tabú, no ayuda al niño a adaptarse a la pérdida. La explicación debe mantenerse tan simple y directa como sea posible. Las preguntas deben ser respondidas con honestidad y con detalles suficientes para su nivel de comprensión. A los niños debe dárseles seguridad, ya que frecuentemente se preocupan de si van a morir también, o si es su otro padre quien va a morir. Las preguntas deben ser respondidas asegurándose de que el niño procese la información. El duelo en el adolescente. La adolescencia suele ser ya una etapa difícil. El adolescente tiene que hacer frente a la pérdida de un ser querido, al mismo tiempo que hace frente a todos los cambios, dificultades y conflictos de su propia edad. Aunque exteriormente parezca ya un adulto, el desarrollo del cuerpo no va siempre a la par con la madurez afectiva. Es por eso que necesita todavía mucho apoyo afectivo para emprender el doloroso y difícil proceso del duelo. Podemos pensar que entonces puede encontrar alivio y ayuda en sus amigos, pero cuando se trata de la muerte, salvo que se haya vivido una situación similar, los amigos se sienten impotentes y pueden ignorarlo totalmente. Por otra parte, atravesar un periodo de desvalorización y cuestionamiento de sus padres es una forma normal, aunque difícil, de separarse de ellos. Si desafortunadamente su padre o su madre fallecen mientras está alejándose física y emocionalmente de ellos, puede experimentar un gran sentimiento de culpa. Y la necesidad de separarse que experimentaba puede hacer el proceso de duelo aún más complicado. Muchas veces el adolescente, aunque sufre intensas emociones, no las comparte con nadie, porque se siente, de alguna manera, presionado al comportarse como si se las arreglara mejor de lo que realmente lo hace. Después del fallecimiento de su padre, su madre o de su hermano, se suele pedir que sea fuerte para sostener al otro padre. Pobre.
no se siente capaz de sobrevivir a su propio dolor y además se le exige que sostenga a otros. Este tipo de conflicto suele tener como resultado que el adolescente renuncie, o sea, sí, duelo aplazado o congelado, a vivir su propio duelo y transforme el proceso en rabia, miedo e impotencia, la antesala de empezar a preguntarse por qué y para qué vivir. Signos que indican que un adolescente necesita más ayuda. Como hemos visto, son varios los motivos que determinan que el duelo en el adolescente sea más difícil. Algunos adolescentes pueden incluso mostrar un comportamiento inoportuno y preocupante. Hay que vigilar los siguientes comportamientos: síntomas de depresión, dificultades para dormir, extrema impaciencia, baja autoestima, fracaso escolar, indiferencia hacia actividades sociales, deterioro de las relaciones familiares, práctica súbita de deportes de riesgo, abandono de los amigos de la infancia, conductas riesgosas como conducir sin precaución, peleas de noviazgo, rupturas, relaciones sexuales descuidadas o promiscuas, negación del dolor, alardes de fuerza y madurez. Como en todos los casos se impone frente a la complicación la recomendación de un diagnóstico profesional. Acompañar al que va a morir. Idealmente, las decisiones que afectan la etapa final de la vida deben ser tomadas antes de que surja la necesidad. Aunque estos temas no sean placenteros o fáciles de tratar, si las personas tienen sentimientos definidos acerca de estas decisiones, deben dejarlos saber, y para esto necesitan ayuda. Pero debido a la naturaleza sensible de estas decisiones, casi nunca es el caso. Se crea una conspiración del silencio, que pospone o prohíbe que se hable del asunto. Los pacientes no quieren preocupar a sus familias. La familia tiene miedo a que el paciente se deprima o se dé por vencido. Los doctores se sienten incómodos de abordar el tema y no quieren preocupar al paciente y la familia. Las personas siempre piensan que hay mucho tiempo por delante para hablar acerca de eso, pero cuando llega el momento de tomar estas decisiones, o no se hace, o las decisiones son asumidas por personas que no saben los verdaderos deseos del paciente. De todas maneras, lo más significativo del acompañamiento es, como su nombre lo indica, la presencia. Estar cerca en los muchas veces difíciles momentos finales.